Saludos a todos. Informe semanal también rinde homenaje a Manolo Escobar. Otros asuntos de la semana y empezamos. Indignación tras la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal de Estrasburgo. 2 víctimas de ETA y la madre de Desiré, una de las niñas de Alcácer, hablan en exclusiva para Informe Semanal rechazando la excarcelación de asesinos sanguinarios. Jornadas de huelga en la enseñanza contra la LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Mientras los sindicatos convocantes cifraron el seguimiento en un 83%, Educación lo rebajó al 20% y habla de fracaso. Olazábal, Muñoz Molina o Michael Haneke comparten con la gente el honor de ser Premios Príncipe de Asturias 2013, entregados este viernes en Oviedo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fallaba el lunes a favor del recurso de la etarra Inés del Río contra la doctrina Parot. La Audiencia Nacional la ponía en libertad al día siguiente. El fallo afectará a casi 1,5 centenar de presos por delitos de extrema gravedad, sobre todo terroristas, pero también asesinos en serie y delincuentes sexuales. Ignacio Moreno y Javier Martínez analizan en este reportaje las repercusiones del fallo y la indignación de las víctimas. Veníamos por aquí en el semáforo, paramos, el coche bomba donde está el coche gris, nosotros paramos ahí y ahí explosionó. Entonces a Land Rover le desplazó un poco hacia aquí y vino a parar aquí. Tengo un sentimiento cuando veo a los nombres de mis compañeros, un sentimiento porque precisamente Mateo Pulido, ese fue el que se me quedó muerto en los pies, que tuve que separarle para poder salir yo. Yo tenía la esperanza de que los derechos humanos harían algo por las víctimas, pero me he dado cuenta que que los derechos humanos son para los criminales y para los violadores. Son psicópatas, son gente que claro, ellos no tienen conciencia, ellos dicen que no son personas que no tenían que haber nacido. Pues justo en este lugar estaba el coche bomba que explotó al paso del microbús en el que veníamos 16 guardias civiles. Ese explosivo lo preparó Inés del Río, que es la etarra que ha sido excarcelada esta semana y desgraciadamente asesinó a un ciudadano que iba haciendo footing y a nosotros nos dejó lesiones graves de por vida. Son la imagen y la voz de la indignación, representan el desconsuelo y la desesperación de las víctimas del terrorismo, de todos los que han sufrido la violencia despiadada de asesinos y violadores. El Tribunal de Estrasburgo rechazaba esta semana el recurso del Gobierno de España contra la sentencia de julio de 2012 que ordenaba la libertad de la etarra Inés del Río. A la terrorista de ETA, condenada por 23 asesinatos, se le aplicó la llamada doctrina Parot con carácter retroactivo, lo que supuso alargar su condena. La doctrina Parot fue aprobada por el Tribunal Supremo en febrero de 2006 y avalada por el Constitucional. Modificó la aplicación de los beneficios penitenciarios, estableciendo que debían recaer sobre cada uno de los delitos cometidos y no sobre el cómputo general de la condena. En la práctica suponía el endurecimiento de las penas para los casos de terrorismo y delitos comunes más graves cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Código Penal de 1995. Quizás deberíamos reflexionar todos por qué se tardó tanto tiempo en modificar el Código Penal, 22 años, desde 1973 hasta 1995. 14 de julio de 1986, la explosión de un coche bomba en la República Dominicana provoca la muerte de 12 alumnos de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Más de 50 personas resultaron heridas. El 9 de septiembre de 1985, en la Plaza de la República Argentina, un coche bomba explosiona al paso de un autobús de la Guardia Civil. Causa la muerte de un ciudadano norteamericano y deja casi una veintena de heridos. 28 años después, el guardia civil Alfonso Sánchez aún tiene secuelas físicas y psicológicas.
En los dos atentados participaron dos de los etarras más sanguinarios de la banda terrorista ETA, Inés del Río y Antonio Troitiño, miembros del Comando Madrid. Eso es terrible, o sea, vivir el día a día y seguir adelante después de semejante zarpazo es casi imposible, o sea, pero bueno, la naturaleza humana hace que sigamos adelante y que vayamos superando todos los obstáculos. El trastorno psicológico más prevalente es el trastorno estrés postraumático, con toda la sintomatología que conlleva, y trastornos ansiosos y trastornos depresivos. La última compensación moral que nos queda a las víctimas es que el victimario, o sea, el que ha apretado el gatillo o el que ha apretado el mando a distancia o el que ha preparado el explosivo, cumpla hasta el último día de la condena que le haya sido impuesta. La sentencia de Estrasburgo recoge que la aplicación retroactiva de penas vulnera los derechos fundamentales de los presos. 15 de los 17 magistrados de la Gran Sala respaldaron el fallo, entre ellos el magistrado español Luis López Guerra, quien fuera secretario de Estado de Justicia durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero. Es la primera vez que Estrasburgo dicta una resolución de este tipo, además incluso en contra de lo que se había pronunciado en anteriores ocasiones. Yo creo que la sentencia tiene poco margen de interpretación porque ha dejado muy claro que no se pueden aplicar criterios interpretativos en perjuicio de la persona condenada para hacer que su condena sea más larga. Esto ha sido un gran varapalo, desde luego ha sido un gran disparate jurídico, moral y ético, pero yo creo que, como en otras ocasiones, tenemos que remontar desde la unidad, eso por supuesto. Y lo que tiene que permanecer es que Inés del Río, a pesar de haber salido en libertad, es una terrorista. Dolor para unos, satisfacción para otros. En Bilbao, Sortu, sindicatos nacionalistas y organizaciones de apoyo a los presos de ETA aplaudían el fallo de Estrasburgo. El Lehendakari pedía a la izquierda abertzale altura de miras y evitar cualquier tipo de exaltación. Sin hacer ningún tipo de ostentación, más allá que pueda herir la sensibilidad de la sociedad. Al gobierno que no ponga trabas y que no dificulte la excarcelación de aquellos presos afectados por la doctrina Parot. Avergüenza al gobierno español, avergüenza a sus instituciones y les da un argumento victimista a los terroristas y a los amigos de los terroristas. Me parece una vergüenza. Entonces ellos lo que tienen que saber es que con Parot o sin Parot vamos a ir contra ellos siempre. Y en fin, y que la condena social no prescribe nunca. El 25 de abril de 1986, 5 agentes de la Benemérita mueren al estallar un coche bomba al paso de un Land Rover de la Guardia Civil en la confluencia de las calles Juan Bravo y Príncipe de Vergara de Madrid. Para Jesús Faucha, guardia civil que conducía el vehículo, la palabra perdón no cabe. Perdón ninguna. Una persona que ha intentado matarme sin ningún motivo, o sea que, y luego a mí y luego los compañeros muertos, pues es una cosa que no me entra en la cabeza, perdón ninguno. Los ministros de Justicia e Interior, tras lamentar el fallo, mostraron su apoyo a las víctimas del terrorismo. Las dos principales asociaciones se reunieron con el presidente Rajoy en Moncloa por separado. En el PSOE ven con preocupación la sentencia. Es una sentencia cuyo resultado, cuya puesta en práctica, cuyas consecuencias van a ser muy dolorosas para mucha gente. Y por tanto lo que tiene que hacer el Estado, lo que tenemos que hacer las fuerzas políticas, es estar con esa gente que lo va a pasar mal. A mí esa sentencia no me gusta nada. Es decir, me parece una sentencia injusta y equivocada. Y me parece que la interpretación que habían dado en su día tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y como el Tribunal Constitucional Español era lo más justo y lo más equitativo. 13 de noviembre de 1992. Miriam, Toñi y Desiré son torturadas, violadas y asesinadas en el municipio valenciano de Alcácer. El único condenado por el crimen, Miguel Ricard, cumple condena de 186 años. También puede beneficiarse de la sentencia de Estrasburgo. La madre de Desiré, Rosa Fols, revive para Informe Semanal la angustia y desesperación de aquella tragedia. Yo
ya me lo temía, pero claro, tenía un poquito de esperanza de que no lo harían, que a lo mejor que no la quitarían, la doctrina Parot, como les hicieron tanto a las niñas. Y padecimos tanto, y ellas padecieron tanto toda la noche con esos criminales. Y yo por mi hija voy donde sea y hago lo que sea. Hago lo que sea por lo que padeció. Antonio García Carbonell ha sido el primer preso común excarcelado tras la anulación de la doctrina Parot. Cumplía condena de 230 años de cárcel por varios delitos de violación. Otros presos, como el violador del ascensor o el violador del portal, podrían acogerse también a la sentencia de Estrasburgo. Las víctimas se resisten a aceptarlo. Yo lo que quiero es que revisen bien la pena de Ricard, lo que hizo, la sentencia de Ricard, que la lean bien. Los que puedan hacer algo, el ministro de Justicia, los jueces, la Audiencia Nacional, todos los que puedan. Un día después de conocerse la sentencia de Estrasburgo, la Audiencia Nacional ordenaba la puesta en libertad de la etarra Inés del Río. Abandonaba la cárcel coruñesa de Teixeiro sonriente tras cumplir 26 años de prisión de los 3.800 a los que fue condenada por 23 asesinatos. La audiencia bloqueaba los 30.000 euros de indemnización que fijaba la sentencia para destinarlos a sus víctimas. También al amparo del fallo de Estrasburgo, el Tribunal Superior de Londres decretaba la libertad condicional del etarra Antonio Troitiño y la Audiencia Nacional confirmaba que sigue vigente su extradición. Había sido condenado a más de 2.700 años por 22 asesinatos. Tan solo cumplió 24. Este viernes la Audiencia Nacional excarcelaba al etarra Juan Manuel Píriz. ETA ha sido derrotada por el Estado de Derecho. La ETA que hemos padecido en España durante décadas, que hemos padecido con la ola de secuestros, de asesinatos, de muertes, la socialización del terror que llevó a cabo, esa ETA ya no existe. Y yo añado, esa ETA no volverá. En 2003, el gobierno del Partido Popular reformaba el Código Penal de 1995 para garantizar el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas. El PP tenía mayoría absoluta, pero tuvo el respaldo del PSOE finalmente. Antes, en la oposición, los populares ya habían presentado en solitario en varias ocasiones distintas iniciativas parlamentarias en este sentido. Este viernes, el Consejo de Ministros daba luz verde al anteproyecto de ley del Estatuto de las Víctimas, con el que el Gobierno quiere dotar de más garantías procesales a las víctimas de todo tipo de delitos. A partir de ahora serán los tribunales los que deben resolver de manera individualizada los recursos de excarcelación que se presenten. El Supremo fijará posición sobre la doctrina Parot el 12 de noviembre.